Conoce tus derechos legales para operar aquí en la tierra. Conoce tus derechos legales para operar aquí en la tierra. La importancia del conocimiento. La importancia del conocimiento. Cuando usted conoce sus derechos legales bajo el gobierno de Dios, podrás moverte hacia adelante con el permiso y con la autoridad que Dios te da. Cuando conoces tus derechos legales bajo el gobierno de Dios, podrás moverte hacia adelante con el permiso, con la autoridad que Dios te da. Cuando utilizas estas leyes, estarás provocando un cambio sobrenatural manifestado en lo natural. Un cambio sobrenatural que se manifiesta en lo natural. La oración es mal entendida en la mayoría de las ocasiones, amados hermanos. La oración es parte importante de la administración en el gobierno. Ambos gobiernos, el gobierno terrenal como el gobierno de Dios. El no conocer cómo opera la oración puede resultar muy frustrante para muchos y como consecuencia puede conducirlos a llevar una vida sin oración. Y esto, amado hermano, es sumamente peligroso. Ustedes saben que para orar, ustedes conocen las batallas, ¿verdad? Que a veces se enfrentan cuando tú vas a orar. Y a veces hay tantas teorías de cómo se debe orar, cómo se debe hacer, y la gente se siente incapaz de tener una vida llena de oración, ¿verdad? Se han tratado de seguir patrones, reglas humanas para desarrollar un estilo rítmico en cómo orar o hablar con Dios, sin entender que la oración es una transacción gubernamental. Amén. Es una exposición, una demanda de nuestro derecho delante de nuestro rey, delante de nuestro Padre. Amén. Muchos no obtienen los beneficios de tal cual por falta del conocimiento. Lo vemos claramente en la palabra en Oseas 4:6. Oseas 4:6 claramente nos dice que mi pueblo se refiere al pueblo de Dios, fue destruido. La palabra destruido yo creo que se define bastante bien sola. Fue destruido por la falta del conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es sumamente importante el que es llamado hijo de Dios, el verdadero cristiano que guarde la ley de Dios, la escritura, la palabra, ¿verdad? La palabra se guarda, y cuando decimos que la palabra se guarda, se refiere a que se guardan las tablas de nuestros corazones y se pone por obra. Porque una palabra que usted conozca y no la pone por obra realmente no funciona, ¿verdad? La oración es única para el ser humano. La oración es tan única para el ser humano. Si usted observa bien, usted se va a dar cuenta de que todas las religiones oran. Todas las religiones oran. Budistas, católicos, musulmanes, hindúes y aún los humanistas oran para sí mismos. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, ¿correcto? Es una ayuda fuera de lo humano. La oración es una ayuda fuera de lo humano y fuera de este mundo. La verdad es que la oración es única para el ser humano. Es la forma natural en que el espíritu humano
busca fuera de sí mismo la ayuda que éste necesita para diversas situaciones enfrentadas en este mundo que vivimos. Es la realización de la dependencia en recibir una ayuda fuera de lo humano, fuera de este mundo. ¿Estamos claros con esto que estamos leyendo? Es importante que usted vaya entendiendo. Si en algún momento usted tiene una pregunta, me levanta la manita y acá o me la escribe los que están conectados en el chat y más adelante se la contestamos. Escepticismo hacia la oración. ¿Ok? Esa palabra en español para pronunciar es un poquito difícil. Escepticismo hacia la oración. ¿Y qué significa? Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Incredulidad, duda, desconfianza, incertidumbre y suspicacia. Lamentablemente hay gente que ya no quiere orar porque dudan de que Dios los pueda estar escuchando. Y la palabra nos enseña que cuando nos acercamos a Él tenemos que creer. Usted cuando se acerque al Señor en oración, usted tiene que tener la convicción de que a usted le están escuchando. Hay muchos que no tienen esa convicción. Y Dios quiere, y en esta noche declaramos que cuando usted salga de aquí, usted va a salir convencido de que cuando usted está orando delante de Dios, usted es escuchado. Y que sus oraciones van a ser contestadas conforme al plan divino que Dios tiene para su vida y acorde a la voluntad de Dios para usted. La oración es la actividad más importante de la humanidad. ¿Por qué ustedes creen que Jesús oraba en todo momento? La oración es la actividad más importante de la humanidad. Presentemos varios conceptos erróneos acerca de la oración. Vamos a presentar varios conceptos erróneos acerca de la oración. Número 1, la oración no es un acto de religiosidad. Número 1, la oración no es un acto de religiosidad. La religión la utiliza. Esos son otros $20. Pero no sale de la religión. La oración no sale de la religión. La oración es realmente una actividad política gubernamental. Sí, te llega a todos porque eso es un Aleluya. email, es Gloria a un correo Jesús. electrónico. Exacto. Y entonces, ¿por qué ellos me dicen que es inválido cuando yo lo pongo? Ok. Gloria a Jesús. Deme un segundito. Ok. La oración no es un acto de religiosidad. La religión la utiliza, pero no sale de la religión. Es realmente una actividad política gubernamental. Cuando lees la palabra de Dios en la Biblia, el significado de la palabra oración es petición. ¿Ok? Amados hermanos, para los que estuvieron en el taller de líderes que hablamos acerca del gobierno de Dios, cómo opera el gobierno de Dios, no le debe sonar tan no familiar esto que estamos hablando. Para aquellos que tal vez no saben todavía acerca de cómo opera el gobierno de Dios y cómo nosotros funcionamos como embajadores de parte del reino de Dios aquí en la tierra, puede que a usted tal vez este vocabulario le suene un poco desconocido, ¿ok? Pero no se me asuste, le prometo que va a ir haciendo sentido, ¿amén? Es realmente una actividad política gubernamental. Cuando lees la palabra de Dios en la Biblia, el significado de la palabra oración es petición. Política. Tenemos un mal concepto de lo que es política, ¿verdad? Lamentablemente el mundo de la política no se compara a la política del gobierno de Dios. ¿Cuál es el concepto de política? Entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar.
Ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. También nosotros se acuerdan que tuvimos la clase acerca de la administración en el reino de Dios y la importancia de ser buenos administradores. ¿Se acuerdan? Sabemos que en el reino de Dios no se desperdicia absolutamente nada. Los recursos que nosotros recibimos en nuestras manos son recursos del cielo. Por ende, tenemos que manejarlos como responsablemente, ¿correcto? Sí. La etimología. ¿Qué significa etimología? Estudio del origen de la palabra. El término inglés, en inglés, oración, que es prayer, proviene del latín medieval precaria, petición, oración. Precaria, petición, oración. El latín de la Vulgata es oratio, que traduce el griego, a su vez la traducción de la Septuaginta del hebreo bíblico. Ahí le puse el enlace por si usted quiere indagar más en esta información, usted puede hacerlo. Amén. Ahí tiene la información si usted quiere indagar. Una petición es solo presentada ante el gobierno o una autoridad. Escuchen bien. Una petición es solo presentada ante el gobierno o una autoridad. La palabra que se utiliza para oración es una palabra para una actividad gubernamental. ¿Ok? Cuando hablas de peticiones, tiene que haber unas especificaciones envueltas, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra, la escritura nos exhorta a que le dejemos saber al Señor acerca de todas nuestras necesidades, ¿verdad? Muchas veces aún Jesús, conociendo la necesidad de la persona, le preguntaba, ¿qué quieres? ¿Verdad? Como un ciego le preguntó, ¿qué quieres? Obvio, hello. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener las peticiones específicas. Usted no puede hacer una petición a menos que haya leyes y constituciones. ¿Usted entiende? No puede hacer una petición a menos que haya leyes y constituciones. Pero Salmo 22:28 dice, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. ¿Quién gobierna todas las naciones? El Señor. Él es el rey y Él es el que gobierna. Hay unas leyes establecidas por Dios dentro de su gobierno y una de ellas son la oración y nuestras peticiones delante de Él. Amén. Los derechos constitucionales son necesarios en orden de que los ciudadanos puedan presentar peticiones al gobierno. Es por esto que la Biblia nos habla de la venida del Mesías de esta manera. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cuando Emanuel, el niño Emanuel, conocido por Jesús, nació, como usted ve en la foto, ya él venía con el gobierno sobre sus hombros. Usted tiene que abrir su mente a lo que Dios le está hablando y enseñando esta noche, a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte a tu vida, a tu espíritu en esta noche. No es que sigamos viendo a Jesús como alguien que pasó en la historia, nació, el bebé que nació. No, 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 no. Ese bebé que nació vino con un propósito. Y vino con un propósito de reino y de gobierno.
un gobierno sobre sus hombros. Él viene con un gobierno sobre sus hombros y luego en el versículo 7 de Isaías dice que su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia. Imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¿Por qué el antepasado David? ¿Por qué? Antepasado David, ¿por qué? Por el linaje del reino que viene. ¿Usted me entiende? El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Usted ahora entiende por qué Jesús nació bajo el linaje del rey David. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo estoy sintiendo ya el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo lo que Dios hace y como Dios lo hace y está expuesto en la escritura, tiene una razón de ser, tiene un sentido de ser. Por eso es que necesitamos el conocimiento, pero no tan solo el conocimiento, sino la revelación. ¿Para qué? Para ponerla por obra y poder extender el reino de Dios aquí en la tierra. Realmente poder ser influyentes, eficaces en el reino del reino de Dios aquí en la tierra. Pero si no tenemos el conocimiento y la revelación y caminamos en ella, ¿qué le estamos dando a la tierra? ¿Qué le estamos enseñando a la humanidad? Solamente información. Nosotros, usted tiene que entender que nosotros somos impartidos. Recibimos el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje del reino aquí en la tierra. Usted tiene que saber y tener la convicción de que usted carga con una responsabilidad de un gobierno como embajador de Cristo y que usted lo va a presentar al mundo y que cuando usted lo presente al mundo, usted va a colonizar la tierra. O sea, usted va a transformar al mundo. Por eso es que la palabra claramente nos dice que se transforme el mundo a nosotros y que nosotros no nos transformemos a ellos. Pero cuando no tenemos que darle al mundo, cuando no tenemos la revelación y la unción del conocimiento de la palabra de Dios, cuando queremos darle al mundo, no podemos porque le estamos dando algo que es de lo natural, de lo humano, lo almático. Pero cuando estás preñado de lo espiritual, de lo sobrenatural de Dios, y cuando estás investido del poder del Espíritu Santo y tú sueltas la palabra, tú ganas terreno para el reino de Dios. Y hay cambios. Por eso es que es imposible que estemos en ambientes rodeados de personas que no conocen al Señor y que usted pase como uno de ellos, porque somos diferentes. Tenemos el sello de Dios en nuestras vidas. Reinará, significando su autoridad en el trono de David, y esto significa que es una posición gubernamental, partidario del gobierno de David. Y él establecerá su reino, lo que significa que establecerá su gobierno en el país. Cuando dice y él, se refiere a Jesús. Y él establecerá su reino, lo que significa que establecerá su gobierno. ¿El gobierno de dónde? Del cielo en el país. ¿En qué país? Aquí en la tierra en donde él estaba. La establecerá en imparcialidad y en justicia, sin favoritismo y en justicia. ¿Qué es la oración? Número 1, no es un acto religioso, como lo dijimos, ¿verdad? Sino un acto político. Número 2, la oración es una petición. Número 3, las peticiones se basan en los derechos constitucionales. Número 4, la oración es para pedir a una autoridad derechos que están garantizados en una constitución. ¿Amén? Aleluya. En la investigación de la palabra oración en hebreo, hace notoria la especificación de que la oración va dirigida a la persona que se cree tiene la respuesta o la solución a lo que se está pidiendo.
Cuando usted busca el origen de una palabra en hebreo, una sola palabra pudiese tener muchos significados, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia, no sacar fuera de contexto el significado de las palabras, y se les recomienda ir al idioma original, al lenguaje original, ¿ves? Para asegurarnos de que la palabra quiere decir correctamente y va de acuerdo con el contexto y la oración que se le está poniendo. ¿Ok? Así que dice, hace notoria la especificación de que la oración va dirigida a la persona que se cree tiene la respuesta o la solución a lo que se está pidiendo. En otras palabras, nos aseguramos que nos estamos presentando delante de una persona que puede darnos lo que estamos pidiendo. Ejemplo, si tú quieres un aumento en tu salario, vas a donde tu jefe a hacer la oración o la petición, vas y le preguntas por el aumento, o vas a ir al supermercado a buscar tu aumento. ¿Verdad que no? La palabra oración podría ser utilizada en este sentido del contexto de la oración, porque estás presentando ante la autoridad que tú crees que tiene la capacidad de brindarte lo que estás buscando. Si yo quiero un aumento de sueldo, yo no voy a ir a donde mi vecino y le voy a decir a mi vecino, vecino, necesito un aumento, ¿me puedes ayudar con eso? El vecino probablemente me va a echar a patada y me va a decir, tú estás loca, mujer, te equivocaste de casa, ¿verdad? Yo sé a dónde tengo que ir. Como yo sé a dónde tengo que ir y a quién tengo que pedírselo, yo voy a hacer la petición. Amén. La realidad es que no tan solo la oración se puede enmarcar o definir como una experiencia religiosa, como ha pasado muchas veces, sino a una actividad, un derecho legal otorgado que nos ha sido entregado a través de Cristo. Un derecho legal otorgado que nos ha sido entregada a través de Cristo, amados hermanos. Nuestra comunicación con la autoridad de todo lo creado, al eterno, al gran yo soy, con nuestro Padre, aleluya. Tenemos derecho de ir delante del trono de Dios gracias a Jesucristo, confiadamente a pedirle al Padre algo que nos pertenece. No es que estamos yendo a buscar algo que no es nuestro, que no nos pertenece, sino es decirle, papá, necesito esto, papá. ¿Me puedes dar esto? Dame esto, Padre. Y el Padre que conoce qué es lo mejor para tu vida y que conoce en qué etapa espiritual estás, va a tomar la decisión si te contesto tu oración ahora o si tengo que esperar un poco más, que estés un poco más crecido para poder recibirla. Por eso es que hay oraciones que son contestadas en diferentes tiempos. Y por eso es que el Señor también nos dice y nos enseña que es bueno esperar en Él. Esperar en papá, porque Él lo sabe todo. Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9. El Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino, que tu gobierno venga pronto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos peticionando que tu gobierno venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos peticionando al Padre, al gobierno, algo que nos pertenece. Danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el alimento que necesitamos. Cuando Jesús hizo la repartición de los 5,000, ¿se acuerdan? Los 5 y los 2 panes. ¿Qué hizo primero él? Oró. Usted está entendiendo esto. Aleluya. Oró al Padre porque había una petición, había un derecho que Jesús
conocía, era imposible que no lo hiciera. Jesús sabía que al levantar su oración al cielo, la oración iba a ser contestada porque es una oración que iba con una petición, con un derecho legal. No había manera que no fuese contestada, y mucho más cuando era para el beneficio de las multitudes, que va en acuerdo a la voluntad del corazón de Dios, el cual es bendecir a la humanidad, amados hermanos. Hay aquellos que todavía caminan sin entender que todo lo que Dios nos da es para otros, no es para ti. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Qué es lo que usted ve que Jesús está haciendo? Pidiendo. En todo momento pidiendo. Amén. Aleluya. La palabra en hebreo. Esta es la palabra en hebreo que se utiliza para oración en la mayoría de los textos. Aunque hay 7 palabras que son traducidas de la palabra oración. Esteoxis. Esteoxis. Pero esta palabra es la más poderosa. Esteosis, de la raíz de la palabra, y estas 2 palabras en hebreo significan petición o solicitar, súplica. Tú haces la petición a esa autoridad que sabes que tiene la habilidad de entregarte lo que necesitas, porque sabes que es tu derecho el de solicitarlo. ¿Amén? Apunten esa palabra por ahí. Yo quiero que ustedes aprendan también a buscar, que busquen, que no se queden solo con lo que uno les enseña aquí, que ustedes también hagan su asignación. Ok, este es el Strong in Greek. Me da gracia porque siempre que toco esta parte me acuerdo de los pastores Mendoza, de la pastora Yasmina. El G Strong. Tuvimos una clase en el griego en el pasado y, ok, esto cuando usted quiere buscar el significado de la palabra en su origen, pues estas son las referencias que usted tiene que dejarse llevar para encontrarlas, ¿verdad? Pero eso sería otra clase y no voy a entrar en eso. Pero para aquellos que tomaron la clase y para aquellos que conocen acerca del Strong, usted puede buscarlo, es el G 1783. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice, la palabra griega para intercesiones es entoexis, que viene de la palabra raíz entichano, que significa suplicar a favor o en contra. Amén. Gloria a Jesús. Algunos manuscritos muy antiguos del Nuevo Testamento y fragmentos de ellos son papiros. En el papiro, enteoxis es la palabra que regularmente se utiliza para una petición a un superior. Ahí escribían en el papiro, ¿verdad? Para hacer su petición. Para la palabra sinónima hay tema, vea petición, y para Iqueteria, Hebreos 5, 7, vea suplicar. Vuelvo y repito, esta información es para aquellos que saben acerca de cómo buscar en el hebreo y cómo buscar también en el griego. Tal vez nos animamos y damos esa clase nuevamente en el nombre poderoso de Jesús más adelante para aquellos que quieran aprenderla. ¿Amén? Esta información la puede ver, y aquí les puse para que la anoten, en Vine Expository Dictionary of Biblical Words. Obviamente está en inglés, pero usted puede, si usted entra en Google, usted puede conseguir Translate y traducirlo al español, ¿ok? Traducirlo al español. Estoy dando tiempo para que usted pueda copiarlo.
Amén. Seguimos. Derechos constitucionales. La oración implica a un número de cosas que necesitan estar implementadas. Tiene que haber autoridad, tiene que haber leyes y tiene que haber derechos constitucionales. Y tú debes tener el conocimiento de lo que tienen y tu derecho a ello. ¿Amén? ¿De quién es la responsabilidad de saberlo? De ustedes. Oración, petición a la autoridad. Oración, petición a la autoridad. El poder, autoridad, fuerza del hombre es necesaria para entender la oración. O sea, la autoridad, la fuerza del hombre es necesaria para entender la oración. Nos vamos a explicar. Esto que vamos a entrar es bien, sumamente interesante. Cuando Dios creó la tierra, Él dio autoridad legal en la tierra ¿a quién? Al ser humano, ¿verdad? Al ser humano. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a leerlo, la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Quiénes van a gobernar en la tierra? ¿Qué dice? Ellos. No dijo nosotros. Ellos. Si me pongo a parafrasear, entonces podemos leer, vamos a crear una especie, ¿verdad? Llamada hombre a nuestra semejanza y que ellos tengan señorío, tengan el dominio sobre la tierra, porque él no dijo señoriemos, sino que él dijo, fue bien claro cuando dijo ellos. Lo que estaba sucediendo en ese momento era que estaba ocurriendo un cambio. Dios, Él estaba cambiando su control de la tierra hacia el hombre, hacia sus hijos. Aleluya. Usted está entendiendo la dinámica. Cuando Dios habla, sus palabras se convierten en leyes. Recuerden, Dios es el creador del universo, rey de reyes, señor de señores. Cuando Él habla, lo que Él dice es ley. Así ocurre en los reinados aquí en la tierra, pero también en el cielo. Con la diferencia, obviamente, como dije, rey de reyes y señor de señores es nuestro Padre. Cuando Dios dijo, dejen que ellos tengan el dominio, señoreen, reinen sobre la tierra, literalmente se estaba creando una ley en la tierra en donde ellos, entiéndase por ellos que me refiero a usted y a mí, el ser humano, pasan autoridad. Ay, esto se va a poner bueno. Ajústese el cinturón, amado hermano, porque estamos empezando a una parte que a mí... La palabra humus significa tierra o polvo. Humus for humans. Humus from humans. Humus de humanos. La palabra humus significa tierra o polvo. El ser humano es una composición de tierra y espíritu. La palabra hombre es la que Dios utiliza para describir al ser espiritual que Él creó. La palabra hombre es la que Dios utiliza para describir al ser espiritual que Él creó. Dios creó un ser espiritual ¿de quién? De sí mismo. Y lo colocó en un cuerpo de tierra que formó del piso, al que luego lo llamó hombre. Mira, amado hermano, usted imagínese eso. Él lo creó de sí mismo y crea un cuerpo de la tierra y coloca a ese hombre en él. Dios es poderoso.
un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Un ser, usted es un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Amén. ¿Ah? Un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Qué hermoso es eso, ¿ah? Aleluya. Gloria a Jesús. Y a esa criatura le dio la autoridad en la tierra. Le dio la autoridad a un ser espiritual que vive en un cuerpo de tierra. Eso es ley. Lo que significa que la única criatura que tiene el derecho legal de funcionar en la tierra con autoridad son espíritus con un cuerpo de tierra. Ay, Padre Santo. Prepárense porque vamos a ir un poco más profundo, amados hermanos. Prepárense, aleluya. Imaginen ahí el espíritu, imaginen ahí el cuerpo del polvo de la tierra, del espíritu, creado del espíritu de sí mismo para colocarlo en el envase de tierra. Aleluya. La autoridad del ser humano, si lo vamos a resumir como punto, tenemos número 1, autoridad legal en la tierra le fue dada ¿a quién? Al ser humano, al hombre, ¿verdad? El ser humano es humus, que significa polvo, tierra. Hombre, un ser espiritual, un espíritu con un traje de tierra. A mí me encanta eso que dice. Un traje de tierra. ¿Cuántos tienen aquí trajes de tierra? Solo los espíritus con cuerpo tienen autoridad legal en la tierra. Escuche, porque cuando entremos más adelante, retengan eso. Solo los espíritus con cuerpo tienen autoridad legal en la tierra. Un espíritu sin un cuerpo físico no tiene autoridad legal aquí en la tierra. Les voy a dejar esto aquí un momentito por si usted quiere sacarle foto, aproveche a ese punto. Aleluya, te damos gloria, Padre, gloria, honra y alabanza. Sin cuerpo físico es ilegal en la tierra. Es por eso que los demonios son ilegales y Dios te dice que tú puedes atarlos y echarlos fuera porque son ilegales, porque tú eres el que tienes la autoridad legal para hacerlo. Ellos no tienen la autoridad legal para hacerlo, para estar en esta tierra. Vamos a leer esto nuevamente, vamos a leerlo. Sin cuerpo físico es ilegal en la tierra. Es por eso que los demonios son ilegales y Dios te dice que tú puedes atarlos y echarlos fuera porque tú eres el que tienes la autoridad legal para hacerlo. Ellos no tienen la autoridad legal. Les voy a confirmar esto y se lo voy a respaldar bíblicamente en unos minutos porque esto sigue ahora, esta parte en adelante, usted va a ver, Dios es fiel. Marcos capítulo 3 del versículo 14 o 15, la Nueva Traducción Viviente dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó a sus apóstoles. Ellos los acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. ¿Por qué? Estaba Jesús restituyendo lo que Adán ¿qué hizo Adán cuando pecó, cuando desobedeció a Dios? Lo dejó. Ahora viene Jesús y restituye, coloca nuevamente todo en posición como correspondía desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué crees que los demonios tratan de entrar en los cuerpos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ilegales. Si no hay cuerpos, son ilegales. ¿Por qué están tratando de obtener el poder legal aquí en la tierra? Expulsar a un demonio lo hace ilegal.
Cuando usted echa fuera el demonio, usted lo echa fuera en el nombre poderoso de Jesús, automáticamente pasa a ser ilegal. Es la razón por la cual cuando Jesús enfrentaba a un demonio, el demonio le suplicaba que lo dejara, que se quedara. Él sabía que si lo sacaban era ilegal en la tierra. Vamos a la historia de un endemoniado. ¿Se acuerdan? Vamos. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos dice que es un hombre, pero en los otros evangelios menciona dos. El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día, de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a su gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos, son muchos en un cuerpo de hombre, ¿verdad? En el cuerpo de tierra. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué querían ir a los cerdos? Porque necesitaban un cuerpo físico para estar aquí en la tierra legalmente. Y luego Jesús le dio permiso, pero cuando Jesús le da permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Aún los mismos cerdos no querían los demonios. Y hay gente que anda preñada de demonios. Usted está entendiendo la importancia del por qué tener el conocimiento de la palabra de Dios y tener la revelación de la palabra de Dios. No es lo mismo tener el conocimiento de la razón por la cual Jesús los expulsó, les permitió ir al cuerpo físico, pero el mismo cuerpo físico que los recibe no los quiere. Matan. Aleluya. Aleluya. Tengo que decirles que esta clase se tiene que dividir en dos, porque es mucho el material. Todavía quedamos en varios minutos, pero yo me hice la encomienda y el compromiso con el Señor de que no voy a pasar nada. Vamos a ir con todo. Vamos a aprender. ¿Por qué a los cerdos? Porque es un cuerpo físico de la tierra. Ni tan siquiera los cerdos querían ningún demonio viviendo en ellos, se lanzaron al océano. No los culpo. Cualquier espíritu sin un cuerpo es ilegal en la tierra y Dios nunca viola sus propias leyes. Una de las razones, por ejemplo, Dios no podía venir a la tierra legalmente sin un cuerpo. Ay, santo. Amados hermanos, ustedes están entendiendo, aquellos que están conectados, si usted puede levantar su manita para que usted me deje saber que usted está entendiendo. Amén. Ahora es que vamos a entrar a desarrollar. Aleluya. Dios como rey, como soberano, cuando Él establece unas leyes, Él no las viola. Él no las viola. Al contrario, por el contrario.
Gloria a Jesús. La parte de arriba tenemos donde usted puede encontrar la información que voy a presentar acerca de la palabra encarnar. Tomar forma corporal, un ser espiritual, una idea o algo inmaterial. En el cristianismo, hacerse hombre, tierra, cuerpo, el Hijo de Dios. La encarnación significa entrar en un cuerpo. Isaías capítulo 7, versículo 14 de la Reina Valera 1960. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Elohim. Elohim. Elohim, aleluya. ¿Qué significa Elohim en hebreo? La palabra hebrea para Dios es Elohim. La palabra Elohim es plural, pero a menudo se utiliza en singular. Cuando se usa con un significado singular en la Biblia hebrea, Elohim suele referirse al Dios creador monoteísta o al Dios de Israel, a Yahvé, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Amén. Jesús es la autoridad en la tierra. Él tenía un cuerpo. Es la razón por la cual usted y yo tenemos la autoridad hoy. Gracias a Jesús. Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Aleluya. Juan capítulo 4 del 2 al 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Usted entiende la importancia del por qué es necesario que se reconozca la legitimidad que tiene, que Jesucristo vino en carne, la palabra, el verbo se hizo hombre, se hizo carne. El verbo, que es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, o sea, que legítimamente no está de acuerdo, que legalmente Jesucristo vino como hombre, que Dios se hizo hombre y entró a la tierra y cumplió con los requisitos de la ley. Es un falso profeta. Es un anticristo. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Aleluya. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios reconoce las palabras que vienen de parte de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Somos locos para ello. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando usted es hijo de Dios, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, el rema de la palabra en su espíritu, ahora en ese conocimiento, cuando quieren venir a tratar de venderte gato por liebre, usted inmediatamente reconoce que de la manera que está hablando, esa palabra que está fluyendo no está alineada a la palabra de Dios, porque conocemos la voz de Dios, conocemos la palabra de Dios cuando tenemos una relación con Él. Por eso es que la Biblia dice que
Las ovejas escuchan la voz del pastor y el pastor las escucha. Las ovejas escuchan la voz del pastor y las siguen. Conocemos su voz. Pero hay muchos que no conocen la voz del pastor, la voz de Dios. Cuando perdemos nuestro cuerpo, o sea, cuando morimos, pasamos a ser ilegales aquí en la tierra y por ende tenemos que dejarla. Si usted físicamente muere en estos momentos, su espíritu tiene que dejar la tierra, porque es una ley ya establecida. Santo. No hay cuerpo, el espíritu no puede estar en la tierra. Su espíritu tiene que abandonar la tierra cuando usted muere. Ya no está en el cuerpo de tierra. Es por eso que cuando le dicen, y no quiero entrar, y no puedo entrar en este tema, aunque quisiera, porque eso sería otra clase, cuando le dicen que se van a leer las cartas o los mediums, los creyentes, los hijos de Dios, no consultamos hechiceros, ni medios, ni nos leen las cartas, ni adivinos. Si usted lo hace, usted es un hijo del diablo, usted no es hijo de Dios, usted es del diablo. Santo. Nosotros no consultamos a los muertos. El espiritismo no le agrada a Dios. Sáquelo de su vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Son espíritus familiares, son demonios. La gente muere y cuando muere su espíritu tiene que salir de la tierra y no regresa a la tierra. El único que regresó a la tierra y vino en cuerpo nuevamente fue Jesucristo. Para sustentar lo que les estoy hablando, les acuerdo la parábola de rico y Lázaro, ¿verdad? Y aquí necesito buscar mi Biblia. ¿Tú tienes? ¿O la tuya es en inglés? Yes. Vamos a ir todos a Lucas. Busquen Lucas, por favor. Never mind, I get it from here. Yeah, I got it from here. Busquen todos Lucas 16. Vamos a leerla de la versión Reina Valera 1960, ¿ok? Vamos a leerle el 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Voy a hacer una observación aquí rápido. Cuando muere el mendigo, es llevado por los ángeles inmediatamente. Así sucede con los hijos de Dios. Una vez usted muere, usted pasa a la presencia de Dios, ¿ok? Y vamos a dar una clase con el favor de Dios de esto, porque hay muchos que están en el limbo en este tema, y usted tiene que estar claro lo que va a pasar con usted cuando usted muera. Pero si se fija, con el rey no hace lo mismo, ¿verdad? Dice, y murió también el rico, perdón, no rey, el rico, y fue sepultado. No fueron a buscarlo los ángeles. Seguimos en el 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo,
Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Santo. Aleluya. Amados hermanos, dígame si la palabra de Dios no es poderosa. Y este sería el último slide. Déjame regresar. No puedes regresar una vez hayas perdido tu cuerpo humano. Ni aun el mismo Jesús pudo regresar a la tierra sin el cuerpo humano. Es por eso, por lo que él fue resucitado para poder estar nuevamente en la tierra. Su cuerpo tenía que ser resucitado. Y ese cuerpo no era solo un cuerpo espiritual, era un cuerpo físico. Y más adelante lo vamos a ver. Las escrituras confirman cuando fue confrontado con Tomás, ¿se acuerdan? Que le dijo, Tomás, mete el dedo en mi costado. Pero hasta aquí lo vamos a dejar.